Bueno, pues en este vídeo voy a explicar cómo se obtiene la homóloga de una circunferencia. Una circunferencia a la que le aplicamos una homología se transforma en una curva cónica. Aquí pone una recta límite, pero es una homología, no sé por qué he puesto una recta límite. Entonces, dependiendo de la posición de la circunferencia con respecto a la recta límite, tenemos una u otra curva cónica. Esto es debido a que las curvas cónicas son secciones planas a un cono. Dos secciones planas en el espacio siempre pueden relacionarse mediante una homología. La circunferencia también es una curva cónica, recordémoslo. Dos secciones planas a un mismo cono son homólogas, con vértice el vértice del cono. He hecho aquí un dibujo que no sé si se entiende muy bien, pero podemos observar que si en un cono lo seccionamos por un plano, el plano beta, obtenemos una elipse, una curva cónica, y el plano alfa podría ser su base, que es una circunferencia, y si os dais cuenta, a ambas curvas están relacionadas por una homología porque están en secciones planas que tienen una recta común, que sería el eje de la homología, y cuyos puntos se cortan con sus homólogos en el vértice del cono, que sería el vértice de la homología. Bueno, entonces, para saber qué tipo de cónica es la homóloga de la circunferencia, tenemos que obtener la recta límite. Cuando la circunferencia no corte a la recta límite, su homóloga va a ser una elipse. Cuando la circunferencia sea tangente a la recta límite, su homóloga va a ser una parábola. Y cuando la recta corte a la recta límite, va a ser una hipérbola. Aquí tengo las figuras de las tres posibles posiciones de la circunferencia. Entonces, la homóloga de esta circunferencia que no corta a la recta límite va a ser una elipse. No tiene ningún punto en el infinito, por lo que va a ser una elipse. Esta circunferencia tiene un punto aquí cuyo homólogo está en el infinito, por lo que se va a abrir, su homólogo se va a abrir por ese punto y va a ser una parábola. Y si la circunferencia tiene dos puntos en la recta límite, significa que se va a abrir por dos puntos. Esta va a ser una rama de la hipérbola homóloga que me quedará como por aquí, así, yendo hacia el infinito. Y este trocito va a ser la otra rama de la hipérbola, que va a estar su homóloga por aquí arriba, ¿vale? Porque este punto y este son del infinito. Entonces, ahora vamos a ver cómo se halla la cónica homóloga. Hay dos maneras de hallarla. Podemos hallarla simplemente consiguiendo puntos y sus homólogos y uniéndolos, o podemos conseguirla hallando los elementos de la cónica homóloga, que es una manera más elegante y más definida, por así decirlo. Para ello debemos saber que las rectas tangentes a la circunferencia y a su homóloga pasan por el centro de la homología. Eso tiene sentido. Si miramos este dibujo, fijaros, esta recta es tangente a las dos cónicas y pasa por el centro de la homología. Y esta también. Por tanto, las tangentes a la circunferencia que pasan por el centro de la homología son también tangentes a la curva homóloga. Y luego el polo, que ya veremos después cómo se obtiene, de la circunferencia con respecto a la recta límite, tiene por homólogo el centro de la cónica homóloga. Por lo que si hallamos el polo de la circunferencia con respecto a RL y después el homólogo de ese punto, vamos a haber hallado el homólogo de la recta homóloga, de la cónica homóloga, perdón. De todas maneras, para hallar la elipse homóloga por puntos, bueno, me he tenido que mover bastante para que me cupiese en el espacio que había dejado para ella, por eso ha quedado un poco chapuza. Vamos a ver cómo tenemos que proceder. La curva que me dan sería esta circunferencia y lo primero que vamos a hacer es encerrarla en un cuadrado cuyos lados sean paralelos y perpendiculares a los ejes y que sea tangente a la propia circunferencia. Lo que vamos a hacer es hallar el homólogo de ese cuadrado al que yo he nombrado como A, B, C y D, teniendo en cuenta que como conocemos la recta límite, que por cierto no corta a la circunferencia, y por eso yo sé que la homóloga va a ser una elipse. Entonces unimos el centro de la homología con los puntos donde la prolongación de ese cuadrado corta con
la recta límite y trazamos paralelas por los puntos del eje, que es la razón por la que he extendido estas líneas hasta el eje y hasta la recta límite. Trazamos la paralela por aquí y ya tenemos la homóloga de esta. Y ahora, para hallar la homóloga de la otra, como veis lo he tenido que hacer previamente para comprobar que me cabía, porque si luego no me cabe, menuda gracia. Y la paralela pues tiene que pasar por el punto donde corta el eje. Entonces ya tenemos esos dos lados determinados. Ahora tendríamos que hallar A y B, para lo cual podemos unir el centro con el punto A y donde corta con esa paralela que hemos hecho antes estaría A'. ¿Qué ocurre? Que nos va a cortar con mucho ángulo. No es verdad que, bueno, pues estaría ahí, A', me cabe por los pelos. Y vamos a unir el O con B para ver dónde estaría B', teniendo en cuenta que deben estar ambos en la misma horizontal, porque la recta que los une es horizontal. Entonces, vamos a ver si efectivamente me sale una horizontal que va pasando por A' y B'. Bueno, una horizontal no, una paralela al eje, que en este caso está horizontal el eje, pero si el eje no estuviese horizontal, por aquí pasaría una paralela al eje. Entonces, bueno, es verdad que podría existir una recta paralela al eje que pase por A' y B', pero si queremos determinar los puntos con más de seguridad, lo que vamos a hacer es hacer pasar una diagonal por el centro, aquí, esta diagonal que pasa por B y por D, ¿vale? Vamos a hallar su homóloga. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos la dirección aquí, por lo que podemos hacer una paralela por donde esta diagonal corta al eje, y eso lo que nos daría es un punto. A ver, espera un momentín que haga la paralela un poquito más precisa. Nos daría, digamos, un punto aquí para que veamos que veis que en el punto B estaría más bien hacia abajo. Si repetimos el proceso con la diagonal que pasa por A, así, ahora unimos O con donde corta esa diagonal a la recta límite, que sería ahí, la corta ahí. Esta es la dirección de la homóloga de la diagonal, donde corta con el eje. Tendríamos que haberla cogido un poquito más amplia, no vuelvo a coger. Y donde corta con el eje, que lo corta aquí. Se me ha movido. Bueno, pues haríamos la paralela para determinar con mayor exactitud dónde están A y B, porque no están muy exactos determinados. ¿Ves? Porque por la A se me escapa por aquí. Bueno, tendría que primero hallar C y D. Vamos a hallar C y D. ¿Cómo? Bueno, pues como tengo la recta que los contiene, unimos O con C y me sale aquí con D, perdón, y me sale exactamente ahí D', que me coincide con la diagonal, y para hallar C, pues lo mismo, unimos O con C y me sale ahí C'. C' y D' tienen que estar también en una paralela al eje, y como están más cerca del espacio finito, por así decirlo, me salen más exactos. Entonces ahí tengo T'D'. Vale. Claro, eso me va a ayudar a hallar la homóloga de esta diagonal una vez que tengo C' ahí, y también me va a ayudar a determinar A' con mayor exactitud, que la tengo aquí ya bastante definida. Vamos a hacer una paralela al eje por A', B' para cerrar ese cuadrilátero homólogo del que contiene a la circunferencia. Que sería este. ¿Vale? Entonces ya tenemos el homólogo del cuadrilátero ABCD, que obviamente no es la elipse, pero sí que la contiene a la elipse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hallar puntos de ese cuadrilátero que pertenecerán a la elipse, que serían este, el punto 1,
este el 2, este el 3 y este de aquí el 4. Entonces el punto 1 lo vamos a unir con O y nos va a dar el punto 1' aquí. Fijaros cómo se deforma la figura. El punto 3 lo vamos a unir con O también y nos va a dar el punto 3' aquí. Hemos de comprobar que ambos están en la misma paralela al eje y que además esa paralela debe pasar por el centro. Fijaros qué desviación hay, porque el centro es este de aquí. Vamos a comprobar que está alineado con O y con el otro centro, que lo está. ¿Vale? Y a esa altura deben estar 1 y 3. Entonces, claro, todo esto lo que hace es, digamos que, recolocar los puntos, porque con los fallos de precisión pues se van desviando. Fijaros donde me sale el 3 ahora y el 1, sin embargo, se me mueve bastante. Bueno, hay que ser muy preciso, ¿vale? El 4, que está aquí, vamos a hacer la homóloga de la recta que pasa por el centro, que es esta, porque esa homóloga me va a dar el punto 2, la homóloga de esta, que sería esta, me va a dar aquí el punto 2. Y aquí, en línea con O y con 4, como podemos comprobar, ¿vale? Me sale el punto 4. Entonces ya tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 puntos por los que pasa la elipse. También podemos determinar los puntos donde corta las diagonales, porque esas diagonales las he hallado. Entonces, a esta diagonal la corta aquí y aquí. Bueno, pues cogemos la dirección hacia O con la mayor exactitud que podamos y, bueno, pues hallamos ahí otro punto de la elipse, que sería este. Vamos a llamarles 5, 6, 7 y 8. Este sería el punto 5'. El 6, como está en esta otra diagonal, pues voy a bajarlo un poco, pues tenemos que unirlo con O y dirigirnos hacia esa otra diagonal. También hay que tener en cuenta que está en horizontal con el 5, por tanto tenemos que comprobar eso, que nos ha salido en horizontal. Bueno, en horizontal no, insisto, en paralela al eje. En paralela al eje. Bueno, entonces eso nos sirve para reajustar un poco los puntos 5 y 6, el hecho de que tienen que estar en paralela al eje. De la misma manera que también tiene que estar el 8 y el 7, que están en la otra diagonal. Unimos O con el centro y aquí estaría el punto 7' en la diagonal que pasa por 7 y su homóloga es esta. Y lo mismo con el 8, unimos O con el punto 8 y aquí me saldría el punto 8. Y 8 y 7 tienen que estar en la misma horizontal. Ahí, en la misma paralela al eje, que lo están, porque al estar más cerca. Entonces ya tengo 8 puntos de la elipse y, bueno, pues lo que tengo que hacer es dibujarla uniéndolos. La dibujo, si es que me la piden, que me lo pedirán seguramente. Lo mejor que pueda, teniendo en cuenta, bueno, pues que es una elipse, ¿de acuerdo? Ya está. Que por aquí quiero algún punto más, entre el punto 2 y el 6, porque no tengo ningún punto intermedio, y entre el 5 y el 2, pues tengo que coger puntos de la circunferencia, por ejemplo podría coger este, ¿vale? Y hallar sus homólogos, por ejemplo lo unimos con el centro, volvemos a unirlo con el centro y después unimos O con ese punto y me saldría aquí un punto intermedio que me serviría para dibujar mejor la elipse, pero en teoría con 8 puntos es suficiente y ya tendría aquí la figura homóloga. ¿Lo veis?